Bien, les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Dice así la palabra del Señor en el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El título de nuestra meditación para este día es La sanidad de un muchacho endemoniado. El poder de Cristo sobre los demonios. Hoy en día, como en el pasado, la mayoría de los padres están totalmente ocupados, que no tienen tiempo para sus hijos. Muchos padres pasan horas y horas en el trabajo, en el negocio, en el deporte, con los amigos y fuera de casa. Esos mismos padres dirían que se matan por darles todo lo mejor a sus hijos. Un celular, una tablet, internet, un buen colegio, ropa de moda, videojuegos y muchas cosas más. No hay nada malo en todas estas cosas. Lo malo está en que la gran mayoría de los padres no se preocupan por la vida moral y espiritual de sus hijos. Muchos padres ni cuenta se dan que sus hijos están bajo la influencia de los demonios. Basta con ir a la Biblia para ver una gran cantidad de hechos reales. Niños, jóvenes, muchachos, poseídos por los demonios. Pocos son los padres que llevan a sus hijos al Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder y autoridad sobre los demonios. Solamente el Señor Jesucristo puede dar nueva vida, salvación y vida eterna a nuestros hijos, pero también a todo aquel que en Él cree. ¿Qué nos enseña este pasaje? La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. En primer lugar, estimados hermanos y amigos, podemos ver aquí la obra de los demonios, la presencia, la influencia de los demonios. Hoy en día muchos dirían que es un problema de epilepsia o es una enfermedad mental cuando ven estos casos de posesión demoníaca. El padre, desesperado, pudo darse cuenta y notar la presencia de un espíritu malo en su hijo. Los demonios
son seres espirituales, sobrenaturales, al servicio de su amo, quien es Satanás. También se le conoce como ángeles caídos, espíritus inmundos, espíritus malignos, demonios. Así es como la Biblia los describe. Dios no creó a los demonios. Dios al principio los creó como ángeles al servicio de Dios. Cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios, algunos de los ángeles que estaban al servicio de Dios se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y llegaron a ser los ángeles caídos. Sabes, estimado hermano y amigo, es muy importante saber distinguir entre posesión demoníaca y la influencia de los demonios. La influencia de los demonios es cuando los demonios atacan desde afuera de la persona. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús reprendió a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Satanás no puede entrar en el corazón de un creyente, pero sí puede influenciar y tentar a un creyente verdadero. Pero la palabra del Señor también nos enseña que hay hombres y mujeres poseídos por los demonios. Es cuando los demonios ejercen dominio desde adentro de la persona. Cuando los demonios han logrado entrar y poseer la vida de una persona. Cuando el cuerpo de una persona está controlado totalmente por un demonio. Aquí en Marcos capítulo 9, el tema que estamos tratando es un muchacho, un hijo bajo el dominio de los demonios. Los demonios, la posesión demoníaca, es cuando uno o más demonios han hecho morada en una sola persona. La posesión demoníaca solamente ocurre en personas incrédulas. Aquellas personas que están alejados de Dios, que rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo y rechazan su salvación. La Biblia claramente en el Nuevo Testamento nos enseña que el endemoniado gadareno tenía 1000 demonios, imagínense, 1000 demonios, una sola persona. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? Los demonios tienen poder, tienen todo poder para trastornar el intelecto de la persona, la voluntad de la persona. Puede trastornar también las emociones de una persona. Eso es posesión demoníaca. Estos demonios causan ciertos trastornos en el espíritu, en el alma y el cuerpo de la persona que lo posee. Este demonio estaba destruyendo el cuerpo físico de este muchacho. Dice, le sacudía
Cuando lo sacude con violencia. Dice, echaba espumarajos. O sea, salía de su boca una saliva espumosa, arrojada en gran cantidad por la boca. Le hacía crujir los dientes. Se iba secando como hueso y pellejo. Yo recuerdo cuando era niño, vi a un hombre adulto que tenía exactamente todas estas manifestaciones. Y nunca entendí, hasta ahora cuando entiendo la palabra del Señor, que ese hombre estaba poseído por los demonios. Eso quiere decir, hasta el día de hoy, hay mucha gente, muchos niños, jóvenes, aún ancianos, poseídos por los demonios. En Mateo capítulo 9, en el versículo 32, dice la palabra del Señor, le trajeron a Jesús un hombre mudo. Pero este trastorno en el habla era el resultado de la posesión de un demonio en ese hombre. Cuando el demonio fue echado fuera por el poder de nuestro Señor Jesucristo, el hombre volvió a su estado normal y el mudo comenzó a hablar. Dios lo sanó. Mira, hermano, lo que nos enseña nuestro texto, la palabra del Señor. Podemos ver ahí claramente cuando dice el Padre, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ciertamente, los hombres somos impotentes frente a los demonios. Un padre desesperado llevó a su hijo a los discípulos de Jesús para que lo sanara. Dice la palabra del Señor que los discípulos de Jesús no pudieron hacer nada. Ahí nos demuestra el poder de los demonios. Es el mismo poder de Satanás, el diablo. Los demonios están bajo la autoridad y el dominio de Satanás. Los discípulos del Señor fueron impotentes para enfrentar a Satanás. ¿Cuánto más nosotros, estimados hermanos y amigos? Es Satanás que lucha y hace la guerra a los verdaderos creyentes. Pero lamentablemente hay algunos falsos que van atando y otros desatando a Satanás. Y Satanás se ríe. ¿Sabes qué, estimado hermano y amigo? El Señor Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, ha destruido el poder de Satanás y de sus demonios para siempre. La palabra del Señor dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 19? Y respondiendo Él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que se enfrentó a los demonios con poder, con autoridad. El Señor Jesús nos enseña que todas estas cosas suceden en el ámbito de la gente incrédula. Por eso el Señor les reprende y les dice, oh generación incrédula.
Donde hay posesión demoníaca sucede solamente en gente incrédula. Eso quiere decir que la incredulidad es una puerta abierta para los demonios. Y allí estaba presente el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios vivo, el Dios verdadero hecho carne. Pero la gente no era capaz de creer en Él, ni confiar en Él. Allí estaba delante de ellos el Dios hecho carne, hecho hombre. Pero la gente no le creía, no miraba a Él, no confiaban en Él, como en el día de hoy mucha gente. El Señor Jesús siempre se enfrentó y liberó a muchas personas endemoniadas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Marcos 9:20? Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Mira, estimado hermano y amigo, los demonios reaccionan ante la presencia de Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo se confronta con una persona endemoniada, los demonios reaccionan de una manera violenta. Cuando Jesús se acercó, el demonio dentro del muchacho sabía que su tiempo había terminado. El demonio quería hacer el mayor daño posible al muchacho antes de abandonarlo. Los demonios conocen quién es Jesús. Ellos tiemblan delante de Él. Eso es lo que nos enseñan en Marcos capítulo 1, cuando dice la palabra del Señor: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Estimados hermanos y amigos, el apóstol Santiago nos dice que si un creyente está totalmente sometido a Dios, puede resistir y hacer huir al diablo, a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es muy cobarde, él huye. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Marcos capítulo 9, versículo 21, dice la palabra del Señor: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Estimados padres, estimados amigos, hay que tener mucho cuidado. Los demonios ven a los niños como una puerta abierta. Cuando Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto, porque ya era un muchacho, el Padre le respondió: desde niño. La Biblia no nos dice cómo entró los demonios en el muchacho, pero la Biblia nos enseña que los demonios entran en una persona de muchas maneras. Una de las maneras por qué y cuando los demonios entran en una persona es cuando esa persona rechaza a Dios, rechaza a Cristo, rechaza su evangelio. Pero también los demonios entran a una persona, puede ser un niño, puede ser un adolescente, un joven, una persona adulta, cuando llevan una vida totalmente pecaminosa, entregado a la impiedad,
entregado totalmente a la iniquidad, a la perversión, al pecado. Pero también la palabra del Señor nos dice que una persona puede ser lleno de los demonios cuando se practica la idolatría, religiones falsas, cuando da lugar a prácticas ocultistas, espiritistas. Ahí es una puerta abierta para que entren los demonios. Yo tuve en una ocasión un encuentro con un muchacho endemoniado. Cuando pregunté a sus padres, los padres me dijeron que este muchacho leía libros durante la noche. Su papá vendía libros usados, y el muchacho los tomaba y los metía a su dormitorio y leía. ¿Pero qué leía? El padre nunca se dio cuenta. El muchacho leía libros ocultistas, magia negra, magia roja, magia de todos los colores. Y ese muchacho, hermano, realmente estaba poseído por los demonios. Tenga mucho cuidado, estimado padre, madrecitas. Siempre estén atentos a lo que ven sus hijos. Hoy en día pueden ver cualquier cosa en internet, en su celular. Los demonios entran solamente cuando ven una puerta abierta. Puede ser una debilidad, pero también he aprendido últimamente que Satanás puede entrar cuando ve una puerta, una fortaleza en la vida de una persona. No solamente en las debilidades, sino también en las fortalezas de una persona. El padre se dio cuenta que era desde niño que comenzó a ser dominado por los demonios. Eso quiere decir que los niños son muy frágiles, débiles a los ataques de Satanás. Tenga mucho cuidado, madrecita. Marcos capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra del Señor: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquí podemos ver, hermanos, el padre desesperado. El padre de este muchacho vio a los discípulos del Señor que no fueron para él de mucha ayuda, no pudieron hacer nada. Vemos a un padre que solo conoce a Jesús como maestro, pero el Señor en su gracia y en su amor le alienta a creer y confiar en Él, a creer y a confiar en el Cristo vivo, en el Cristo verdadero. Porque dice: al que cree en Cristo, todo le es posible. El único remedio eficaz para ser libre de los demonios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Padre reconoce su poca fe, reconoce su incredulidad, pero que ruega al Señor a vencer su incredulidad. Él dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. Hermanos y amigos, no podemos menospreciar la más mínima fe que tenemos en nuestro Señor.
Dios va a obrar de una manera admirable, de una manera maravillosa. Cuando reconocemos nuestra insuficiencia, cuando sabemos reconocer nuestra incapacidad, es lo que permite que el Señor Jesús obre, actúe en nuestra vida. Y ahí es cuando podemos ver el poder de Cristo y su gloria. Amén, hermanos, qué bendición. Marcos capítulo 9, versículo 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Señor Jesús, hermanos y amigos, con voz de mando, con toda autoridad, mandó a salir, y también le mandó a los demonios a nunca más volver a entrar en el muchacho. El Señor Jesús no le da una charla de lecciones de fe para que aumente su fe. El Señor Jesús le demuestra con hechos lo que es la verdadera fe. Jesús con toda autoridad manda y le obedecen. Cuando el Señor Jesús sanó a un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga de los judíos, dice la palabra del Señor que todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Estimados hermanos y amigos, la autoridad de Jesucristo sobre los demonios fue una de las pruebas de que Él era el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre tenía que creer en la autoridad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios o ángeles caídos son enemigos de Dios, pero son enemigos derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que nuestra fe aumente, tenemos que creer que Cristo Jesús tiene toda autoridad, toda potestad. Él dijo claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice Marcos capítulo 9, versículo 28 al 29? Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Estimados hermanos y amigos, tenemos que aprender a depender totalmente del poder, la autoridad de nuestro Señor, orando y ayunando. Si tenemos problemas espirituales, tenemos que aprender a depender totalmente del Señor. Si vemos problemas espirituales en la familia, podemos interceder yendo a Jesús, llevando todos nuestros problemas a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que acude a Él con cualquier carga que usted tenga. La oración y el ayuno son acciones que nos hacen depender y aferrarnos más del Dios vivo, del Dios verdadero. Nosotros oramos y ayunamos porque dependemos del Señor totalmente, totalmente. Si creemos en Cristo y estamos entregados a la oración,
es porque dependemos mucho del Señor. Dice la palabra del Señor: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tenemos que creer en Jesucristo. Él tiene toda potestad, toda autoridad, toda soberanía sobre todos los espíritus inmundos, malignos, sobre todos los demonios, sobre Satanás. Estimados padres, hay problemas espirituales en sus hijos, en su familia. ¿Cómo está notando a sus hijos? ¿Cómo estás viendo a tus hijos? ¿Cómo ves su carácter? ¿Puedes notar la presencia de los demonios en tus hijos? ¿O está esperando todavía? ¿O está esperando que el espíritu maligno, inmundo, muchas veces le echen el fuego, en el agua, para matarle? ¿O está esperando todavía que se tumbe al suelo, que se revuelque en el suelo y que eche espumarajos? No esperes esto, estimado papá, mamá, que amas tanto a sus hijos. Lleva a los pies de Jesucristo a sus hijos. Llévalos, entrégalos al Señor Jesús, en las manos de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, hay muchos padres que quizás no le dan lo mejor de esta tierra a sus hijos. Cosas materiales, cosas temporales a sus hijos, pero se preocupan por su vida espiritual de sus hijos. Le llevan a Jesús. Yo creo con todo mi corazón que es lo mejor que un padre y una madre puede hacer por sus hijos. Llevar a sus hijos y entregarlos al Señor, entregarlos a Jesús. Yo creo que es el mejor legado de un padre y una madre. ¿Por qué? Porque los bienes terrenales, los bienes temporales perecen, se acaban, no duran para siempre. Pero si un padre se preocupa por sus hijos y los lleva a Jesús y persevera en ello, ahí es cuando uno ve el poder de Dios, la gloria de Dios en su vida, en su casa, en su familia. Estimado hermano y amigo, quisiera hacerle una invitación especialmente a todos nuestros amigos y amigas. Comienza usted, amigo, entregando su vida a Cristo, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Ya es tiempo de arrepentirse de todos sus pecados. Ya no andes en el camino del pecado. Ponga su mirada, su fe en Jesucristo. Él puede perdonar toda la carga, toda la multitud de todos nuestros pecados. Él los perdona, Él los lava, los limpia, los purifica. Porque la sangre de Jesucristo perdona y limpia todo pecado. Entrégale tu vida. Confía en Él, entrégale en las manos de Jesús a tus hijos. Pero comienza usted, papá, mamá, confiando en el Señor, creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Que Dios lo bendiga.